Mi nombre es Eduardo Efraín Magaña Torres y estudio Ingeniería en Nanotecnología en la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. Y en esta ocasión, para la materia de análisis basado en datos, voy a presentar cuestiones éticas del almacenamiento de los datos. Bueno, para comenzar a hablar de las cuestiones éticas, primeramente sería necesario entender, por definición, qué es la ciencia de datos. La ciencia de datos como tal es una disciplina que puede integrar diversos métodos, procesos o algoritmos para obtener conocimiento o información a través de datos ya sean ordenados o desordenados. Según la Asociación Estadounidense de Estadística, la ciencia de datos consiste en aprender de los datos, es decir, a través de la información recabada poder resolver problemas complejos. Pero no todos los datos son iguales, por lo que existen distintas categorías para clasificar los datos según sus características y el formato en que se llegan a presentar. Los datos estructurados son aquellos que tienen un formato estandarizado, una forma bien definida y se pueden ajustar a un modelo de datos. Por lo general es más fácil almacenar dichos datos en bases de datos, en tablas o en archivos de Excel. Por otra parte tenemos los datos no estructurados, los cuales no son fáciles de encajar en un modelo, pues no se encuentran organizados ni definidos de una forma en particular. Es decir, en estos el contexto puede variar, lo que hace que el contenido específico no sea concreto. Un ejemplo de esto son los correos electrónicos, que si bien se pueden clasificar por la persona que los envía o quien los recibe, el cuerpo del texto es difícil de encajar en un modelo. Dentro de estos datos no estructurados tenemos lo que es el lenguaje natural, los cuales se expresan en un idioma humano, por lo tanto pueden llegar a ser más irregulares y ambiguos, lo que es difícil de procesar. Los datos generados por máquina son los que se originan en aparatos mecánicos o digitales que crean información. Estos datos suelen ser muy beneficiosos para organizaciones, ya que pueden contribuir a aumentar la eficiencia, la seguridad y la innovación. Los datos basados en gráficos son aquellos que se manipulan y almacenan en conjuntos de nodos y aristas que representan entidades y las relaciones entre ellas. Por último tenemos audio, video e imágenes. Este tipo de datos requieren técnicas específicas para su almacenamiento, ya sea para su procesamiento digital o para el procesamiento del lenguaje natural que se presenta en los videos. Ok, y ahora nos preguntamos cuál es la forma de trabajar en la ciencia de datos, es decir, el flujo de trabajo que existe para que se pueda realizar una tarea o un análisis utilizando datos. Primeramente tenemos lo que es la definición del problema, donde se trata de comprender el contexto, se definen objetivos, se hacen las preguntas que se quieren responder utilizando los datos obtenidos. Ok, después tenemos lo que es la obtención y preparación de los datos, en donde estos pueden ser utilizados de fuentes externas o internas. Esta obtención de los datos requiere de transformación, integración y validación para asegurar que sean de calidad y tengan consistencia. Ok, después de obtenerlos necesitamos hacer el análisis de los datos. Aquí necesitamos aplicar técnicas estadísticas, gráficas, aplicar matemáticas para resumir y visualizar los datos. Es decir, se tienen que identificar patrones, tendencias o correlaciones entre ellos para resolver el problema. En el proceso de modelado y evaluación tenemos que crear modelos predictivos o prescriptivos que puedan responder a las preguntas que planteamos en el planteamiento del problema, para finalmente tratar de comunicar los resultados y las conclusiones, utilizando herramientas visuales e interactivas que puedan facilitar la comprensión y la toma de decisiones. Posterior a la salida de los datos, es necesario tener un almacenamiento de los datos. Este almacenamiento puede ser en discos duros, memorias USB o en la nube. Esto es importante, pues posterior a los fines ya establecidos, pueden ser utilizados para la evaluación de rendimientos o para la toma de decisiones. Existen diversas formas de recolección de datos que nos permiten obtener la información necesaria para resolver el problema planteado. Una de estas formas para obtener información pueden ser las encuestas, las entrevistas, la observación o el análisis documental. Sin embargo, existen muchas otras técnicas que son útiles dependiendo del objetivo y el diseño de la investigación. Los datos los podemos encontrar en distintos formatos dependiendo de su naturaleza, origen y propósito. Los más comunes son los que se presentan en esta diapositiva: CSV, JSON o JavaScript, XML, JPG o GIF para imágenes.
CSV es un formato que usa comas para separar los valores de cada campo en una fila de datos. Por su parte, JSON es un formato que se usa en una notación basada en objetos para representar los datos como un par en clave valor. XML, por otra parte, es un formato que usa etiquetas para definir la estructura y el contenido de dichos datos. JPG, como conocemos, es un formato de comprensión de imágenes en el cual se tienen que reducir el tamaño para reducir espacio. Por su parte, GIF es un formato el cual es una comprensión sin pérdida para conservar el tamaño y la calidad de las imágenes. El recopilar gran cantidad de información y almacenarla lleva consigo una cuestión ética intrínseca, considerando también que estas podrían variar dependiendo de la tipología de los consumidores, el tipo de datos recopilados, etc. Uno de los aspectos a considerar es sin lugar a dudas la ética y la privacidad. Sobre la privacidad ya existen instituciones las cuales han producido marcos de referencia o principios a considerar. Otros aspectos que se pueden tomar en cuenta es evitar el sesgo de los datos y garantizar la integridad y calidad de los datos. En esta diapositiva se presenta la bibliografía utilizada para la versión del video y la información recopilada. Muchas gracias por su atención.